¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Especialista Responde. Hoy vamos a estar hablando respecto de los exámenes para detectar el COVID-19 y otros exámenes más para poder detectar anticuerpos. Y es que desde principios de los primeros meses del año, decretada la epidemia en otros países del mundo, el Ministerio de Salud definió los exámenes a realizar para pacientes que resultaran sospechosos de COVID-19 positivo. Desde entonces hemos escuchado hablar del test rápido y el examen PCR. Bueno, pero ¿cuáles son las diferencias y qué pacientes corresponde aplicar cada uno? Queremos conversar al respecto y para eso tomamos contacto con la doctora Valesca Folrath, subjefa del Laboratorio de Biobiología de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarme. A ver, doctora, empecemos para poder entender esto un poquitito más. ¿Qué es este famoso PCR? ¿Por qué ese nombre? ¿Y de qué se trata el examen? Primero, PCR es una sigla que significa reacción en cadena de la polimerasa y es un proceso en el cual un material genético se replica millones de veces y billones de veces en un tubo de ensayo. Es así como podemos, en el fondo, detectar cantidades que antes eran invisibles a un diagnóstico, lo podemos amplificar y podemos decir existe o no material genético del patógeno que estamos analizando. Doctora, a ver, cuando hablamos de que se hizo un examen, pero que el resultado puede demorar un poquitito más, un par de días, y que existe un examen rápido también, tenemos en la gráfica en pantalla en este momento las distintas etapas y cómo funciona este examen del PCR. ¿Nos puede explicar? Bueno, primero que nada, el examen de PCR se debe hacer desde una muestra que se toma en el tracto respiratorio superior, es decir, se toma una muestra nasofaringea y orofaringea para extraer células epiteliales en las cuales el virus se replica. Posteriormente, este examen, esta muestra que tiene estas células donde se replica el virus, van al laboratorio y se procede a extraer el material genético y luego de que se ha extraído el material genético, se procede al análisis propiamente tal por esta reacción que se llama RT-PCR, lo cual finalmente nos permite decir si las células de la mucosa del tracto respiratorio de ese paciente en particular tenían o no presencia del virus que estamos investigando. Doctora, tenemos ya preguntas de quienes nos están viendo. La invitación, por supuesto, es que nos manden sus consultas a través de las redes sociales. Vamos de inmediato con la primera de ellas. Y nos dicen... Karen Catalán nos pregunta, ¿cómo se hace el examen? Es muy invasivo y a esto yo le sumo a lo que pregunta Karen. ¿Duele mucho? Mucha gente me ha dicho que tiene miedo porque puede ser muy doloroso o incómodo. Primero, el examen no es invasivo en el sentido así literal, porque es el mismo procedimiento que se utiliza para todos los exámenes de análisis de virus respiratorio. Es decir, se introduce una tórula por el canal respiratorio, por la nariz. Es más bien molesto y más que nada es molesto. Yo no diría que es doloroso ni invasivo. Molesta, sí. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí estábamos viendo algunos pacientes que le habían hecho esta especie de cotonito. Si ustedes se fijan, ahí el paciente que se le estaba haciendo el examen no tenía cara de dolor, tenía cara de desagrado, de molestia, así como... Muy cierto. No es doloroso, para nada. Muy cierto. Vamos con la siguiente. Marcelo Yáñez nos escribe y nos pregunta, ¿puede el examen salir negativo aunque la persona esté infectada? Es decir, ¿qué porcentaje de falsos positivos puede haber? A ver... ¿O falsos negativos? Exactamente. Todo tipo de examen va a depender de la calidad de la muestra. Es decir, si una persona se realiza un examen y en el proceso no fue suficientemente agresivo para tomar cantidad suficiente de células, por supuesto que puede dar un falso negativo. Ahora, para eso hay una serie de controles que se realizan para ver que la calidad de la muestra esté bien tomada. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta.
Ahí es la que estoy leyendo, ¿no? ¿Qué es el examen y cuándo debe aplicarse? ¿Cómo puede el tecnólogo o el médico diferenciar mediante PCR si el virus detectado es COVID o es otro virus? Porque también nos han dicho, esto nos escribe Julio César Salamanca, nos han dicho que es un test muy, pero muy sensible, que puede detectar diferentes virus, pero además puede detectar de manera muy clara si es que está presente o no. A ver, la técnica de PCR es una técnica altamente sensible por el proceso de amplificar, pero a la vez es altamente específica porque es capaz de diferenciar entre muchos virus respiratorios. Es así como esta técnica ha sido de elección para los que se llaman paneles de infecciones respiratorias. Y en estos paneles incluso uno puede decir esta persona tiene este virus y no tiene los otros, con una misma muestra y un mismo examen. Por lo tanto, es altamente específica. Si uno lo puede graficar, cada patógeno, no me voy a referir ni virus, bacterias, ni hongos, cada patógeno o cada ser viviente tiene material genético que es como su código de barra. Este código de barra es específico y uno lo que hace es detectar ese código de barra. Si ese código de barra está presente, va a decir sí, tengo tal patógeno. Ahora, doctora, respecto específicamente del coronavirus, o en general los coronavirus, no necesariamente el COVID-19, pero los coronavirus, entiendo que en vez de tener un ADN, tiene un ARN. Exacto. Es decir, que pueden mutar de manera muy fácil porque tienen una sola columna, a diferencia de nosotros que tenemos dos, que es la típica gráfica que se muestra. Por lo tanto, si este mutara, el test de PCR, ¿podría detectar de igual forma, con la misma eficiencia que estuviese este presente? Primero, lo que hay que tener muy claro es el hecho de que todos los test están diseñados para regiones que son específicas y son conservadas solo para ese virus en particular. ¿A qué se refiere eso? Que son regiones que son vitales para la replicación del virus. Por lo tanto, si llegara a mutar esa región, ese virus no sería viable. Y es así como los test están dirigidos para estas regiones conservadas y específicas para cada uno de ellos. Doctora, al hacer el alta, al dar un paciente de alta, ¿es este mismo test el que se hace, el de PCR? ¿Y hay posibilidad, como un caso, hasta lo que yo tengo conocimiento, que ocurrió en Italia, en Torino, donde a una persona se le dio el alta y 2 días después comenzó con cierto malestar nuevamente, se le volvió a hacer el test, a pesar de tener ya 2 negativos, y salió positivo? A ver, de este virus estamos conociendo recién, todo lo que se sabe es reciente. Son casos puntuales, pero sí. Cuando una persona tiene una infección viral, el organismo se defiende generando anticuerpos. Esta respuesta es individuo dependiente, entonces, por lo tanto, estos casos que son como especiales, no hay que generalizarlos, pero sí se puede dar que una persona con una condición especial pueda seguir generando virus porque su respuesta inmune no ha sido lo más eficiente para atacarlo. Doctora, ¿el examen de PCR detecta el virus en cualquier etapa? Es decir, hemos escuchado a las autoridades hablar del aumento de test que se les está haciendo a personas que son asintomáticas, tratando de buscar focos. Es decir, ¿este examen entonces va a tomar y va a rescatar el virus en cualquier estado, si es que la persona tiene o no tiene sintomatología? Puede ser, por supuesto, porque muchos virus respiratorios en general no cursan con sintomatología y eso no quiere decir que yo no esté infectado. Entonces, sí puede dar positivo una persona completamente asintomática y es ahí donde uno también debería tener el foco de las personas asintomáticas. Doctora, comenzábamos el programa hablando de los test rápidos, de los test PCR. Vamos de inmediato a ver una siguiente gráfica en la cual podemos ver las características particulares de este examen para que también nos pueda ir explicando de qué se trata. Son las características básicas entonces del PCR. Ahí nos puede ir contando usted. 3 tenemos. Que son las principales. La alta especificidad, que era lo que yo les había dicho ya en un principio, porque uno
es capaz de detectar por amplificación regiones que son solo propias de ese virus y es más, uno puede decir del tipo o de la familia o específicamente de uno en particular. La sensibilidad está dada porque uno puede amplificar billones de veces, lo cual hace que se detecte por la técnica de amplificación. Y lo otro es que es una técnica rápida, ya que no requiere ni cultivos, ni otros métodos como que pueden, básicamente cultivos que pueden tomar más días. ¿Y cuál es la diferencia ahí entonces cuando hablamos de un test rápido o cuando se está esperando el resultado de un PCR? Es que en los test rápidos estamos midiendo otro tipo de cosas. Primero no estamos amplificando. El test rápido puede detectar antígenos virales, es decir, proteínas de la cápside del virus, o puede estar detectando inmunoglobulinas, pero no está detectando el material genético del virus, ¿ya? Entonces, son dos cosas distintas. El test rápido puede detectar, como digo, proteínas del virus o una inmunoglobulina del virus, y el PCR está detectando el material genético del virus, o sea, el genoma. Ajá, usted lo acaba de decir, las inmunoglobulinas, un tema que nos interesa muchísimo, estos IgG o IgM. Debemos hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a estar hablando al respecto. No se vaya. Y ya estamos de vuelta en El Especialista Responde. Estamos conversando hoy con la doctora Valeska Vollrath de la clínica alemana y en particular habíamos dejado planteado un tema. ¿De qué se tratan estos test rápidos en el caso en el que miden anticuerpos o este examen tan hablado y que hemos escuchado tanto por parte de las autoridades, el IgG, la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M? Doctora, ¿de qué se trata? A ver, cuando nosotros tenemos una infección por algún patógeno, nuestro cuerpo se defiende generando inmunoglobulinas que finalmente desencadenan el ataque para la remoción de este virus. Las IgM son la primera clase de inmunoglobulina, más bien en específicas, que van a atacar el virus. Y después vienen las inmunoglobulinas G, que específicamente van a reconocer al virus para la cual fueron diseñadas. El virus en cuestión. Exactamente. Doctora, mucha gente me ha preguntado, yo creo que en una de esas tuve el COVID-19, tal vez leve. ¿Dónde me podría hacer un test de inmunoglobulina G? Buena pregunta, porque yo creo que es la pregunta que se está haciendo todo el mundo y vuelvo a insistir, es una infección nueva. Por lo tanto, los test que se están generando están recién liberándose al mercado. Todos necesitamos tener una respuesta como esta para decir que si tal clínica ya dispone de los test. Pero muchos laboratorios, créame, estamos trabajando para tener los test que sean los más confiables, lo que den un resultado más certero, y cuando tengamos esta respuesta los vamos a tener disponibles. Y justamente, ¿qué tan certeros son? Porque mucho también se ha cuestionado, incluso de manera internacional, esto del carnet COVID-19 y la malentendida inmunidad que se estaría entregando una vez, o certificando una vez que se entrega este carnet. Bueno, yo creo que ahí hay un concepto que yo no comparto. Lo que uno puede decir es que yo generé una respuesta inmune o yo generé inmunoglobulinas pero no significa, porque no conocemos la historia de este virus, que yo vaya a quedar inmune. Estos test me dicen, yo tuve una respuesta, generé inmunoglobulina que finalmente atacaron y destruyeron el virus. ¿Quiere decir esto que no contagio? A ver, el contagiar, una cosa es la respuesta inmune y la otra es cuánto virus yo tengo todavía en mi tracto respiratorio que pueda ser contagiable. En general, en las primeras etapas de la sintomatología es cuando la persona es más infecciosa y posteriormente, cuando se genera la respuesta inmune para atacar este virus, la carga o la cantidad viral disminuye y, por supuesto, esta carga viral
va a ser baja, lo que no significa y no está demostrado que no seamos contagiantes a cantidades bajas virales. Doctora, pero cada individuo responde de manera distinta, me imagino, así como también responde de manera distinta a la infección. Sí. Por lo tanto, ¿van a tener todas las personas, o se esperaría que todas tengan una misma cantidad de inmunoglobulina G? ¿O cómo se determina finalmente si desarrolló la enfermedad, si tan solo genera un poco de respuesta porque tuvo a alguien cercano que la tuvo? Podemos hacer como, a ver, más bien es una generalidad. No podemos decir yo voy a responder tal cual como está descrito en la literatura, pero sí uno puede establecer que la gran mayoría de una población competente, inmunocompetente, va a tener una respuesta de generar inmunoglobulinas G específicas para ese virus por sobre los 10 días posterior al inicio de los síntomas. Doctora, respecto de cuánto tiempo duraría estos anticuerpos en un individuo, la literatura internacional ha intentado dar ya cierta respuesta al respecto, es decir, va a ser un mes, 2 meses, una temporada, un tipo de virus y ya la próxima tendría que cambiar. No lo tenemos con claridad. Para tener eso, uno debería hacer un seguimiento. Este virus está presente dentro de nosotros a partir de diciembre. Por lo tanto, todo ese tipo de respuesta es solo en base a estudios que hagan seguimientos para ver cuánto tiempo puede durar esta inmunidad o esta cantidad de inmunoglobulinas en el cuerpo. En un principio, doctora, se habló que COVID-19 atacaba principalmente a los adultos mayores. Se ve que eso no es así, pero sí la cantidad de niños que están contagiados definitivamente difiere del alto número y de la peligrosidad respecto de los adultos. ¿Hay una explicación para eso? Porque uno pensaría que el sistema inmune de un niño generalmente es más vulnerable que el de un adulto sano. Mira, la verdad es que yo no soy inmunóloga como para darte una respuesta certera, pero básicamente es más agresivo en adultos que en niños, porque en general los adultos tienen otras patologías asociadas. Por lo tanto, las respuestas inmunes también están en desventaja con respecto a un niño que puede ser, no tener ninguna enfermedad de base, ser sano, pero no puedo dar una respuesta certera porque yo creo que eso tampoco se conoce mucho y lo tendría que dar como más bien una inmunóloga. Doctora, soy bien sincera. Doctora, muchas gracias por la sinceridad. Obviamente que se agradece. Respecto de cuando le hacía la pregunta de una persona que dice, a ver, yo parece que lo tuve y me gustaría hacerme el examen de IgG o IgM. Una persona que tiene un sistema inmune deprimido, ¿debería dar un mismo resultado que una persona sana que lo puede haber tenido? ¿O una persona que lo tuvo con una sintomatología grave y hizo un cuadro importante respecto de una persona que lo tuvo y fue asintomática o hizo un cuadro muy leve? Claramente la respuesta inmuno en los inmunocomprometidos va a ser muy distinta a la de una persona sana. Los niveles van a ser totalmente distintos y por lo tanto el esperar respuestas similares no es lo más aceptable, o sea, uno debería esperar respuestas distintas. Y con respecto a una persona que tuvo un cuadro severo frente a un leve, la literatura indica no solamente para esto, sino para otras patologías que claramente cuando hay un cuadro con sintomatología más agresiva genera una respuesta por parte del cuerpo mayor y por lo tanto uno podría esperar unos niveles mayores de inmunoglobulinas, pero todo eso, para este caso en particular, se están investigando. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que quisieran hacerse un PCR? ¿Dónde deben acudir? ¿Pueden simplemente ir como una persona natural o necesitan una orden médica para realizarse el examen? ¿Y cuánto tiempo deben esperar hasta que se le van a entregar los resultados? Cualquier persona que sienta alguno de los signos o síntomas asociados o que ha estado en contacto con alguien que ha sido diagnosticado,
tiene que acudir a un centro de urgencia. Los centros de urgencia ahora tienen unidades separadas específicamente para virus respiratorio y específicamente para COVID, donde ahí se les va a hacer una encuesta, se les va a tomar la muestra y el resultado de ese examen va para una persona que posterior a la entrevista se encuentra que puede ser derivada de nuevo a su hogar, puede estar entre 24, 48 o 72 horas. ¿El examen tiene que ser presencial la ida a buscar o se lo van a mandar por correo electrónico? No, en general se cargan a la página de la clínica. Ajá. Uno puede ir presencial, pero lo ideal es que no lo haga. Así que en general están disponibles en la plataforma del laboratorio donde se lo realizó. Y eso es lo que tienen que hacer. O sea, si uno está sospechando que tiene, lo mejor es que vaya, haga su cuarentena, se conecte y tenga su resultado y no vaya presencialmente a buscar el resultado. Doctora Valesca Folrat, de la Clínica Alemana, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga muy buenas tardes. Gracias, adiós. Hasta luego. Y antes de despedirnos, les hacemos una invitación. Por supuesto que vayan a 24horas.cl y ahí van a encontrar, además de toda la información nacional e internacional, esta nota respecto de las 5 cosas que debes saber de los exámenes PCR y cuáles son las diferencias con los exámenes rápidos, así como lo hablábamos recién con la doctora, y los exámenes de IgG o IgM. Hasta aquí esta edición del Especialista Responde. Que estén muy bien, a cuidarse por supuesto y a mantener la distancia social y ocupar mascarilla. Chao, nos vemos.